Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 351. 350. Viejo perro con la pata rota. Capítulo 350. Un perro viejo con una pata rota. El rugiente dragón imperial del trueno despejó el camino, convirtiendo en polvo los muros que se interponían en el camino de Arturo, una fuerza imparable. En un instante, un amplio corredor lleno de cicatrices apareció ante él. Artoria y Mordred unieron fuerzas, su ofensiva como una marea feroz, reprimiendo sin piedad al enorme Woduose. La luz de las espadas y los vientos de las garras se entrelazaban, cada colisión estallaba en ensordecedores choques metálicos, y el poder mágico que surgía araba profundos surcos en el suelo. Woduose, impulsado por una sed de batalla, se volvió completamente loco, su cuerpo se expandió de nuevo, abandonó toda defensa y lanzó una serie de ataques frenéticos como un demonio enloquecido. A juzgar por el desarrollo de la batalla, Artoria y Mordred tenían, sin duda alguna, una ventaja absoluta. Sin embargo, Woduose, un antílope ancestral, estaba cubierto por una capa de luz blanca pura, demostrando una resistencia inimaginable. Aquello fue una bendición heredada de las hadas primigenias, que hizo que su fuerza física alcanzara un nivel inconcebible. Rugido. Woduose rugió, blandiendo sus garras, y una tormenta visible obligó a la madre y a la hija a retroceder, mientras la sedienta de batalla en sus ojos se hacía aún más intensa. La espada de Gran Bretaña, largamente desenvainada, y el hada colmillo más fuerte, que heredó el nombre del Gran Duque de la Disipación del Calor, se deleitaron en esta emocionante batalla. Pero al segundo siguiente, sus instintos bestiales lanzaron una advertencia. Un aura aterradora y fatal emanaba de su costado trasero. El fervor bélico de Woduose se vio instantáneamente apagado por el agua helada, y se dio la vuelta para huir. Rotura. El trueno imperial irrumpió en el cielo, llegando en un instante. Arturo, envuelto en rayos, descendió desde lo alto, blandiendo la espada sagrada con la más pura violencia. Huesos y sangre salpicaban por todas partes, el brazo derecho de Woduose estaba cercenado a la altura del hombro, la herida estaba quemada y borrosa, y el intenso dolor le hizo lanzar un rugido lastimero. ¿Cómo es posible? Supongo que Morgan no te envió, ¿verdad? Arthur apoyó la espada sagrada sobre su cuello con indiferencia, con un tono lleno de burla. Woduose se aferró a su brazo amputado, mirando fijamente al hombre que se atrevió a desafiar a la reina, con los ojos llenos de ira y conmoción, apretando los dientes. Es deber de mi clan Fan eliminar a los enemigos extranjeros para su majestad la reina, y no lo eludiré. Sí que sabes hablar bien. Arthur resopló, sacudiendo la cabeza con un suspiro. ¿Eres como un perro viejo y leal? Ayudando a alguien a contar dinero después de que te haya traicionado. Antes de que terminara de hablar, se teletransportó al lado izquierdo de Woduose y le propinó una patada potentísima, con una fuerza capaz de destrozar montañas. Grieta. El sonido de los huesos rompiéndose era claramente audible, y Woduose ya no pudo sostener su enorme cuerpo, cayendo pesadamente de rodillas. Arthur miró al viejo perro manco y con la pata rota, con un tono gélido. En Camelot, Morgan me hizo un favor. Esta vez, también le perdonaré la vida a tu perro. Salir. Arthur dejó de mirarlo, giró la empuñadura de la espada con un movimiento de muñeca, y una brillante formación de batalla mándala se expandió rápidamente desde él. Lanzas, espadas y alabardas rodeadas por el rayo de la salvación revelaron sus afilados filos, y las armas de los dioses salieron disparadas de la formación de batalla, extendiendo su poder divino en todas direcciones. Todo el laberinto gimió bajo este inmenso poder, sus imponentes muros se derrumbaron centímetro a centímetro, hasta que finalmente se desintegraron en innumerables motas de luz en medio de un rugido, desapareciendo por completo. La luz del sol volvió a iluminar a todos, y una suave brisa recorrió el suelo aún cubierto de humo. Algunas de las hadas colmillo que no habían sido atrapadas en el laberinto miraban fijamente a su derrotado líder del clan, tendido en el suelo, sin atreverse a acercarse ni por un instante. No fue hasta que Arthur replegó la formación de batalla que parecieron despertar de un sueño, acudiendo apresuradamente a ayudar al todavía conmocionado Woduose y huyendo de la zona en desorden. Así concluyó un ataque repentino. Las miradas de Arthur y sus compañeros se posaron en el único extraño presente. Ante la mirada atenta y sin disimulo de todos, la elegante sonrisa de Oberon permaneció inalterable, y volvió a hacer una reverencia. Saludos. Me llamo Oberon y me alegra ver que todos estáis sanos y salvos. Los ojos de Arthur eran profundos, y las leyendas sobre Oberon de la historia panhumana pasaron rápidamente por su mente. El rey de las hadas, que aparece en la obra de Shakespeare El sueño de una noche de verano, es un personaje de ficción que aparece con frecuencia en la literatura medieval europea. Cuenta la leyenda que Oberon, el rey de las hadas, poseía el gran poder de conceder deseos, pero era caprichoso e infantil. Con semejante renombre, sin duda tenía las cualidades necesarias para ascender al trono de los héroes. ¿Oberon? ¿No es Merlín? Caster, sosteniendo a Ope, se acurrucó con cautela detrás de Arthur, murmurando en voz baja. Arthur habló de repente. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Del líder del clan del viento.
Mi respuesta a la convocatoria de Gran Bretaña fue anterior a la vuestra, señores. Oberón extendió las manos con franqueza, como si fuera a contar todo lo que sabía. No he estado ocioso durante este tiempo. Ya he establecido una red de inteligencia bastante fiable en el país de las hadas. En ese momento, cambió de tema, su sonrisa despreocupada se desvaneció y su expresión se tornó seria. Es precisamente por esto que ya he descubierto el verdadero objetivo de Morgan. ¿Sabes? Ante estas palabras, las miradas de Arthur, Artoria y Mordred se aguzaron al instante. Oberón no tenía intención de mantenerlos en suspenso y lo declaró directamente. Sí, Morgan marcó a todas las hadas con hechizos de mando, cobrando un supuesto impuesto de existencia y acumulando una enorme cantidad de poder mágico durante 2000 años. Ella quiere expandir el país de las hadas hacia afuera, reescribiendo por completo el orden humano existente, convirtiendo este planeta en uno donde solo exista Gran Bretaña. Tras escuchar la descripción de Oberón, Arturo notó con claridad que algo no cuadraba y formuló una pregunta. Según las observaciones de Chaldea, si el país de las hadas se expande excesivamente, desencadenará un fenómeno llamado colapso. En ese momento, todo el planeta será destruido, y el país de las hadas no se salvará. Bueno, eso es todo lo que he averiguado. Oberón se encogió de hombros, con una expresión de impotencia en el rostro. Quizás Morgan tenga algún método que desconocemos para evitar el colapso. Después de todo, es la reina que ha gobernado el país de las hadas durante 2000 años. Arthur asintió evasivamente, observando la escena devastada y llena de hoyos. ¿Tienes alguna información sobre Beryl? Oberón rara vez fruncía el ceño. Ese tipo es el señor de Darlington, nombrado por Morgan. Suele organizar cacerías de bestias y su paradero es errático. Arthur asintió de nuevo, y con el rabillo del ojo vislumbró a Caster y a Ope, que parecían exhaustos. Las hadas no necesitan comer para mantenerse activas, pero el agotamiento mental aún requiere descanso para aliviarse. Este no es un buen lugar para quedarse. Primero busquemos un pueblo donde establecernos. Tengo una excelente recomendación. Oberón intervino de inmediato, sugiriendo con entusiasmo. Aurora, la líder del clan del viento en Salisbury, es una señora que trata con amabilidad tanto a humanos como a hadas, y goza de una excelente reputación en toda Gran Bretaña. Miró a Caster, que lo miraba desconcertado, y añadió con un matiz significativo. Además, Aurora lleva mucho tiempo oponiéndose a la tiranía de Morgan, y creo que es la persona idónea para convertirse en la primera aliada del niño de la profecía. ¿Eh? Los ojos de Caster se abrieron de par en par por la sorpresa, e instintivamente miró a Arthur. No te pongas nervioso. Arthur le hizo un gesto para que se calmara, respondiendo por ella en un tono tranquilo. Nadie te obliga a hacer nada que no quieras hacer. Miró a Oberón. La profecía no mencionaba ningún colapso, ¿verdad? Tienes razón. Oberón rió entre dientes y asintió, luego hizo sonar un fuerte silbido que se oyó a lo lejos. Poco después, el nítido sonido de casco se acercó desde lejos, y un lujoso carruaje bellamente decorado, que dejaba tras de sí nubes de polvo, se detuvo ante ellos. Os he hecho esperar, estimados invitados. Red Rabbit, respondiendo a la llamada. Tirando del carruaje iba un magnífico hada caballo de crin roja como el fuego. Alzó la cabeza con orgullo y habló en lengua humana. Tomé prestado este carruaje de Aurora. No solo es rápido, sino que también es muy cómodo para viajar. Oberón abrió elegantemente la puerta del carruaje, haciendo un gesto de por favor. Bueno, pues, todos, pongámonos en marcha hacia Salisbury. Arthur examinó detenidamente al caballo rojo Fairy, con una expresión sutil. Red Rabbit, liebre roja. Oh. Estimado invitado, ¿ha oído hablar antes del caballo de guerra más caballeroso de Gran Bretaña? Red Rabbit resopló, con una expresión de orgullo en su rostro de caballo. De hecho, he oído hablar mucho de ti. Arthur le restó importancia con indiferencia, haciendo un gesto a Artoria y a los demás para que subieran al carruaje. El carruaje avanzaba con paso firme por el camino. Caster se apoyaba en la ventana, aparentemente admirando el paisaje, pero susurraba con una voz que solo ella podía oír. Estoy emprendiendo una peregrinación. Capítulo 352. 351. Contigo. Capítulo 351 Caminando contigo. Con la doble garantía de los carruajes privados de Oberón y Aurora, Arturo y su comitiva entraron en Salisbury sin incidentes. Mientras las ruedas rodaban sobre el liso camino de piedra, una atmósfera bulliciosa, completamente diferente a la de Camelot, se precipitaba hacia nosotros. Lo que se divisa es una ciudad muy desarrollada, con casas apiñadas unas junto a otras. Si bien conserva el perfil de la Europa medieval, los detalles revelan una sofisticada renovación moderna. Eso es realmente asombroso. Artoria miró por la ventanilla del coche el paisaje durante el trayecto y suspiró con admiración. Tanto en Camelot como aquí, el reino de las hadas es mucho más próspero de lo que imaginaba. Al oír sus elogios, Custer y Ope no mostraron alegría alguna. En cambio, una expresión compleja e indescriptible cruzó sus rostros. Oberón notó sus expresiones, con la sonrisa intacta, y negó suavemente con la cabeza. Esta prosperidad no se debe a las hadas.
Antes de que Arthur y los demás pudieran hacer alguna pregunta, arrancó directamente esa magnífica fachada. Todo lo que existe en el reino de las hadas tiene su origen en la creatividad humana. Tras sus gestos, Arthur y los demás miraron a ambos lados de la calle. Vieron a esas hadas vestidas con ropas elegantes y con expresiones pausadas, siempre acompañadas de algunos humanos delgados. Algunos cargaban objetos pesados, otros limpiaban la tienda, e incluso algunos se arrodillaban a los pies de las hadas, dejando clara la relación amo-sirviente. ¿Las hadas están esclavizando a los humanos? La mirada de Arthur se volvió fría. Como sabéis, las hadas son los espíritus de los planetas, nacidas con gran poder y larga vida. El tono de Oberon denotaba una impotencia absurda, como si estuviera contando un chiste completamente sin gracia. Por lo tanto, carecen de la motivación para esforzarse y crecer, y naturalmente son demasiado perezosos para desarrollar su propia civilización. Los humanos son todo lo contrario. Oberon extendió las manos y dijo: para llenar nuestros estómagos, aprendimos a cultivar la tierra. Para protegernos del viento y la lluvia, construimos casas, en definitiva, la humanidad creó una civilización próspera. Y las hadas, para su propio entretenimiento mental y para sus juegos desenfrenados, comenzaron a criar humanos. Su tono se volvió aún más triste, como si sintiera lástima por las propias hadas. Para la gran mayoría de las hadas, los humanos son objetos de consumo, esclavos y herramientas para pasar el tiempo, pero no seres con vidas iguales. Tras escuchar esto, la visión que Arthur tenía del reino de las hadas se volvió aún más fría. Al notar la creciente tensión en el ambiente dentro del carruaje, Oberon señaló el final del camino. Bueno, gracias a la bondad de Aurora, el trato que reciben los humanos en esta ciudad ya es el mejor de todo el reino de las hadas. En efecto, había un número considerable de soldados patrullando las calles. Vestían armaduras de acero uniformes, portaban largas lanzas y mantenían el orden en la ciudad. Sin embargo, esta escena no logró romper el silencio dentro del coche en lo más mínimo. El carruaje llegó a una taberna en medio de aquella atmósfera opresiva. Hola. Hola a todos en Salisbury, ¿qué tal vuestro día? El rey de las hadas del bosque de otoño, el misionero de las flores, la paz y los cuentos de hadas, el ruidoso Oberon, ha venido a molestarnos. Como anfitrión parcial, Oberon fue el primero en entrar e inmediatamente se vio abrumado por los entusiastas saludos de las hadas, aunque esos saludos no fueron muy agradables de escuchar. Oh. ¿No es este Oberon? Me alegra verte de buen humor. Probablemente no tendrás que escribir más pagarés hoy. Qué alegría ver a Oberon aquí. Venir a tomar algo hoy fue sin duda la decisión correcta. ¿Cuándo me vas a devolver el dinero que me debías la última vez? Gracias por tu ayuda anterior. Los árboles de mi patio trasero finalmente se han calmado. Pero recuerda pagarme. Elegante Oberon, ¿estarías disponible para unirte a nuestra merienda hoy? También podemos saldar las cuentas de las reuniones anteriores. Llevo esperándote siglos, rey eternamente pobre que siempre emite pagarés. ¿Qué te parece si te invito esta vez? Ja, 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 ¿por qué me miras? Es inteligencia. Ante las miradas de desdén de Arturo y los demás, la amable sonrisa de Oberon se desvaneció. Señaló indignado sus magníficas vestiduras y se defendió con gran angustia. ¿Crees que asistir al banquete de las hadas de alto rango es gratis? ¿Crees que es gratis que yo invite a esas figuras importantes a tomar un par de copas? Sí, sí, gracias por su arduo trabajo. Arthur ignoró al tipo que estaba diciendo tonterías y se dirigió directamente a la barra de la taberna. Sacó un lingote de oro de su bolsa de almacenamiento y lo arrojó despreocupadamente frente a la jefa de las hadas, que hablaba arrastrando las palabras, y cuyos ojos se abrieron de par en par al instante. Déjenos algunas de las mejores habitaciones y utilicen el resto para las comidas durante nuestro entretenimiento. Buen señor. Suba en silencio. Finalmente, ya acomodado, Arthur se sentó en el borde de la cama, preparándose para organizar la información disponible, cuando una serie de golpes irregulares resonaron en la puerta. Arthur, ¿puedo decirte unas palabras? Elenco. Pasen. Arthur se levantó, abrió la puerta e hizo un gesto a la chica, que estaba muy nerviosa, para que entrara. Han pasado tantas cosas hoy, ¿por qué no estás descansando todavía? El hada campestre, que siempre había vivido en una aldea remota, se sentó en el borde de la cama y esbozó una débil sonrisa. Sí, han pasado muchas cosas, primero conoció a la reina en Camelot, luego se enfrentó al infame jefe del clan Colmillo, y ahora ha llegado al territorio del jefe del clan del viento. Se sentía como una lenteja de agua sin raíces, arrastrada por el torrente del destino, tropezando hacia adelante, incapaz de encontrar su camino. ¿De verdad está bien que siga a Arthur de esta manera? Castor abrazó sus rodillas, con la voz suave y llena de confusión y dudas sobre sí mismo. ¿Qué tiene de malo? Replicó Arthur de inmediato. ¿Te incomoda o te sientes obligado a viajar con nosotros? No. Absolutamente no. Castor negó con la cabeza apresuradamente y agitó las manos presa del pánico. Todos han sido tan amables conmigo. Pero es solo la misión del niño de la profecía, no sabía qué debía hacer ni qué podía hacer, y en el fondo se resistía a ese reino de hadas que la llenaba de miedo y asco.
Pero si seguimos dejándonos llevar por la corriente, ¿cómo podremos mirar hacia la estrella de nuestros sueños a la que hemos depositado nuestras esperanzas? Al ver el semblante abatido de Castor, al borde de las lágrimas, Arturo no predicó grandes principios, sino que simplemente habló despacio, exponiendo los hechos. Al principio, yo también fui una herramienta nacida con una misión determinada. Castor levantó la vista bruscamente, con los ojos llenos de incredulidad. Me resistí, luché y, finalmente, casi resignándome a mi destino, comencé mi primera misión. Entonces, ¿y luego qué pasó? Insistió Castor. Para ella, Arthur era tan deslumbrante como una estrella, y no podía imaginar que tuviera un pasado similar al suyo. Más tarde, al encontrarse con esa mirada clara y llena de anhelo, Arthur sonrió con dulzura. Presencié un milagro y aproveché esa última oportunidad. Ahora estoy en el camino correcto que he elegido. Así que no importa si decides abandonar la misión del niño de la profecía y no quieres ser un salvador. Te prometo que tú también experimentarás un milagro. Esta promesa contenía el poder de hacer añicos las estrellas, disipando al instante la oscuridad que envolvía el corazón de Castor. Ella contempló al hombre que tenía delante. Sus profundos ojos plateados no albergaban falsedad alguna, solo una firmeza pura y tranquilizadora. Junto a esa estrella azul que brillaba solitaria en medio de la tormenta de malicia, una estrella salvadora, dispuesta a compartirlo todo con ella, había aparecido de la nada. A la mañana siguiente, Arthur y los demás estaban desayunando en la taberna cuando Oberon, con aspecto renovado, recibió un nuevo mensaje. Caballeros, Aurora, la señora de Salisbury, desea vernos. Miró a Arthur, que estaba bebiendo, y preguntó con una sonrisa. Arthur, ¿cuál es tu opinión? ¿De qué quiere hablar? Arthur dejó su vaso. ¿De derrocar a Morgan? Muy probablemente, dijo Oberon riendo entre dientes y asintiendo. ¿Y bien? ¿Vas a ir o no? Ir. Capítulo 353. 352. La Gran Catedral de Ceniza. Capítulo 352. La Gran Catedral de Ceniza. En el corazón de Salisbury se alza un magnífico y majestuoso edificio blanco. A diferencia de los lujosos y modernos edificios que la rodean, emana una sensación de santidad y compasión que ha resistido el paso del tiempo. Esta es la Gran Catedral de Fresno. Oberon caminaba al frente, alzó el brazo y se presentó de forma exagerada. Al ser el edificio más antiguo de Gran Bretaña, fue construido originalmente como un santuario para conmemorar a Ash, el hijo de la profecía que salvó el reino de las hadas. Al mismo tiempo, este es también el lugar donde Morgan fue coronado rey oficialmente hace 2000 años. ¿Quieres decir que hay más de un niño de la profecía? Arthur miró de reojo a Oberon, que lucía una radiante sonrisa. Sí, la leyenda del niño de la profecía no es la primera de su tipo. Hace miles de años, apareció otra en el reino de las hadas. Oberon extendió las manos. Se dice que salvó al reino de las hadas del peligro en varias ocasiones, y en su memoria, las hadas bautizaron su primera gran catedral con el nombre de Ash. Mientras Arturo escuchaba la explicación de Oberon, la duda en sus ojos no hizo más que aumentar. Basándose en sus experiencias pasadas, llegó a la conclusión de que la existencia de la salvación y la crisis de la destrucción del mundo eran causales entre sí. ¿El reino de las hadas siempre está plagado de tantos desastres? Mientras reflexionaba, Oberon terminó de hablar con los guardias humanos de servicio y luego hizo un gesto a todos para que entraran en la gran catedral. El interior es mucho más lujoso que su exterior desgastado por el tiempo. El suelo es tan liso como un espejo, las columnas están talladas con intrincados diseños y las vidrieras son poco convencionales, ya que cortan la luz del sol en bloques de colores y la proyectan hacia el interior. Arthur y su grupo subieron al palacio, en lo alto de la catedral, donde una hermosa hada que parecía robar la luz del mundo entero los esperaba desde hacía mucho tiempo. Aurora lucía un precioso vestido blanco puro, su larga y ondulada melena brillaba como la luz del sol y su rostro maduro irradiaba sonrisas. Sobre todo, sus enormes y deslumbrantes alas de mariposa, que irradiaban un halo de 7 colores, eran de una belleza impresionante. Siento haberte hecho esperar, Aurora, he traído a todos conmigo. Oberon hizo una leve reverencia, realizando un elegante saludo. Gracias por tu arduo trabajo, querido Oberon. Es un placer volver a veros, distinguidos invitados. La voz de Aurora era como una suave brisa primaveral, y su sonrisa amable y cálida hacía que la gente se sintiera bien con ella involuntariamente. Arthur y su grupo asintieron con la cabeza, a la espera de las próximas palabras del jefe del clan del viento. Anteriormente, en la sala del trono, no encontré la oportunidad de hablar con todos ustedes en detalle, pero afortunadamente Oberon me informó sobre la historia de la panhumanidad. Aurora miró a Arthur y a su grupo, con los ojos llenos de bondad y amor. Como miembro de la facción que aboga por la coexistencia entre las hadas, siempre he anhelado la historia de la panhumanidad y me he sentido profundamente entristecido por el reinado de terror de su majestad Morgan. Oberon añadió en el momento oportuno. Aurora ha estado acumulando poder en secreto, esperando la oportunidad de derrocar la tiranía de Morgan. Ve directo al grano, ¿qué piensas hacer? Arthur fue directo al grano, interrumpiendo las trivialidades sin sentido.
Su mirada era serena e inquebrantable, impasible ante la belleza y la amabilidad de la otra persona. La sonrisa de Aurora permaneció amable, aparentemente indiferente a la grosería de Arthur, y en cambio lo observaba con interés. Antes de que abordemos formalmente cómo derrocar a su majestad Morgan, quisiera confirmar una cosa. Finalmente, su mirada se posó en Castor y preguntó en voz baja. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la profecía que dejó el clan del espejo? Arthur asintió, indicándole que continuara. La ciudad del hierro, el mar de carbón, cuando azota la catástrofe, los peregrinos son bienvenidos. Aurora leyó en voz alta fragmentos de la hija de la profecía, con un tono cada vez más serio. Según los cálculos del clan del viento, la ciudad de hierro mencionada en la profecía probablemente se refiere a Norwich. Las calamidades que asolan ese lugar se acumulan a diario, y si no se controlan, tanto las hadas como los humanos que allí residen perecerán. Tras escuchar sus palabras, el ambiente en la catedral se tornó instantáneamente opresivo. Arthur frunció el ceño. Sabiendo que se avecinaba un desastre, ¿por qué ninguno de los habitantes de Norwich optó por huir? ¿Y qué estaba haciendo Morgan? Su majestad Morgan no dijo nada. Aurora suspiró suavemente. En cuanto a por qué los residentes de Norwich no optaron por huir, creo que tiene algo que ver con Spriggan. Oberón se acercó a Arturo y a los demás y les susurró un recordatorio. Spriggan es el jefe del clan de la tierra y el señor de Norwich. ¿Qué opinan ustedes? Aurora miró a su alrededor, con una sonrisa apenas perceptible en los labios, pero la reacción de Arthur la sorprendió. No miró a Aurora, sino que le dio una palmadita suave en el hombro a Castor. ¿Qué opinas? Castor se sobresaltó e instintivamente levantó la vista, encontrándose con la mirada serena de Arthur. ¿Qué opinas? ¿Vamos a salvar al hada? Una fuerte sensación de resistencia surgió repentinamente en el interior de Castor. Arthur y los demás jamás esperaron que ella fuera la niña de la profecía que traería la salvación, por lo que no encontró ninguna razón para ayudar a las hadas. Pero, apretó los dientes y le lanzó una mirada furtiva a Arthur. Si el reino de las hadas es destruido, entonces el mundo exterior llamado historia panhumana, el mundo en el que vive, también desaparecerá, ¿verdad? Ella no quería ver ese tipo de futuro. Y, la voz de Castor aún era débil, pero más resuelta que nunca. He decidido ir a Norwich. Espero que todos estén de acuerdo con mi decisión impulsiva. Al oír esta respuesta, Arthur y los demás mostraron un atisbo de aprobación en sus ojos. Esta hada perdida, que a menudo se daba por vencida consigo misma, finalmente ha encontrado su propia razón para perseverar. No te apresures. Arthur le hizo un gesto a Castor para que se calmara, y luego se giró hacia Aurora, que esperaba a que llegaran a una decisión. Antes de dirigirme a Norwich para solucionar la calamidad, creo que hay algo más importante que hacer. Aurora ladeó la cabeza, desconcertada. ¿Quieres decir? Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa. Que Castor haga sonar las campanas de peregrinación de Salisbury, y desde aquí comience oficialmente la peregrinación del niño de la profecía. Al oír esto, la amable sonrisa de Aurora se congeló. Me temo que eso no funcionará. Ella negó con la cabeza y explicó con voz suave. Su majestad Morgan ha ordenado a los jefes de clan que custodien las campanas de la peregrinación. Si se les permite tocarlas, Salisbury será considerada responsable. Hasta que no confirmemos que el niño de la profecía está capacitado para ser el verdadero rey, mi pueblo y el pueblo del clan del viento no deben correr un riesgo tan grande. Eso es extraño. La sonrisa de Arthur se acentuó y su tono se volvió intrigante. Morgan ya ha confirmado la identidad de Castor como el niño de la profecía, ¿y aún así te niegas a ofrecerle tu ayuda? ¿O acaso su plan inicial era dejarnos solos para afrontar la calamidad que podría devorar la ciudad? Las palabras de Arthur fueron como cuchillos afilados que atravesaron con precisión el rostro sonriente de Aurora. Como compañero rebelde contra la tiranía de Morgan, la ayuda que puedes ofrecer ahora mismo, es prácticamente nula. Las delicadas cejas de Aurora se fruncieron al instante, y sus magníficas alas de mariposa dejaron de aletear, atenuándose su luz. Las palabras excesivamente cortantes de Arthur parecieron congelar el aire en el santuario. Ustedes no comprenden el poder de su majestad Morgan, así que no es de extrañar que piensen que soy demasiado tímido. Aurora negó con la cabeza con impotencia y entonces soltó una nueva bomba. Woodward resultó gravemente herido y cayó en coma tras regresar al territorio. Aunque su majestad Morgan no dio la orden, el clan Colmillo Loco ha estado buscando su paradero por todo el territorio. Caballeros, por favor, tengan mucho cuidado. Esto es a la vez información de inteligencia y una orden de marcharse. Gracias por tu consejo, Aurora. Nos marchamos ahora. Oberón, haciendo de mediador, intervino de inmediato para calmar los ánimos, sonriendo al despedirse de Aurora y guiando a todos fuera del ambiente sombrío de la catedral. De regreso a la taberna, el carruaje permaneció en silencio. Y Arthur y Castor habló con cautela, con el rostro lleno de preocupación. Tras haber ofendido así al jefe del clan del viento, ¿nuestra situación se volverá aún más difícil? Temía que su decisión, tomada de forma deliberada, implicara a todos. No. La respuesta de Arthur fue simple y directa.
Miró a su alrededor y ofreció palabras de consuelo. Nunca esperé ayuda de las hadas desde el principio. Ya sea el clan del viento o cualquier otro clan, me da igual. Artoria y Mordred estuvieron completamente de acuerdo, e incluso Oberón, que se encontraba cerca, lucía una sonrisa predecible. Solo Custer y Ope permanecieron desconcertados y tardaron en comprender la situación. Arthur dirigió su mirada hacia la ventana, observando la imponente torre del reloj que se perdía en la noche, y anunció con calma el siguiente plan. Dado que el otro bando no está dispuesto a celebrar la partida del niño de la profecía, lo haremos nosotros mismos. Esta noche, hagamos sonar la campana. Capítulo 354. 353. La campana de la peregrinación. Capítulo 353. La campana de la peregrinación. Dentro de la taberna, Oberón se arregló el cuello de la camisa con displicencia. No soy bueno en el combate directo. En lugar de quedarme aquí y estorbar, prefiero ir a Norwich para recabar información con antelación. Se volvió hacia Arthur y su grupo, dedicándoles una sonrisa amable y ligeramente arrepentida. Bueno, señores, me despido primero. En cuanto terminó de hablar, una polilla de un blanco puro entró revoloteando. Oberón se encogió al instante, montó en la polilla y salió disparado por la rendija de la ventana, desapareciendo en la noche en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo, ni siquiera me dio la oportunidad de negarme. Arthur negó con la cabeza, desvió la mirada y se volvió hacia la multitud con una expresión de impotencia. Vayamos nosotros también. Dio un grito y convocó a 1000 vientos invisibles que envolvieron a todos. Sus figuras se volvieron rápidamente transparentes y desaparecieron dentro de la habitación, desvaneciéndose silenciosamente como el viento nocturno. El grupo eludió silenciosamente a los guardias que patrullaban cerca de la catedral, descendió del cielo y aterrizó con precisión dentro del campanario. Esta es, la campana de la peregrinación. La pesada campana de hueso se alza silenciosamente en el centro del salón, con sus 4 lados calados. Desprende una atmósfera de vicisitudes, olvidada por el tiempo, descuidada y, sin embargo, de extraordinaria importancia. Desde que tengo memoria, las hadas me han dicho repetidamente que toque la campana de la peregrinación y me convierta en el niño de la profecía. Mientras Castor examinaba la enorme campana de hueso, que parecía una obra de arte, una fuerte sensación de inquietud lo invadió. No esperaba llegar aquí tan directamente. ¿No es un poco demasiado simple y burdo? Ya has visto la actitud de Aurora. ¿De verdad quieres confiar en una aliada que solo habla por hablar? Arthur negó con la cabeza con calma, dio unos pasos hacia adelante y examinó detenidamente la enorme campana de peregrinación. Era, en efecto, antigua y desgastada, su superficie cubierta de runas de significado desconocido, que desprendía un aura de hadas única y extraña. Esta aura, que parecía no estar ni viva ni muerta, mezclada con interminables lamentos y arrepentimientos, le dio a Arthur un presentimiento del origen de la decadencia. Pero si concentraba su atención e intentaba percibirlo, no lograba identificar con precisión qué era lo que fallaba. Cast, ¿lo habéis pensado bien? Incapaz de encontrar una solución, Arthur se dio la vuelta inmediatamente y miró al verdadero protagonista de la noche. Caster también se detuvo frente a la campana de la peregrinación, mirando hacia atrás, a sus compañeros que no estaban allí antes. Artoria y Mordred siempre tuvieron la seguridad y la compostura que ella admiraba. Ope, que en otro tiempo había vivido en la indigencia, ahora mira con anhelo a Arthur, quien le había traído un milagro. Y lo que ella realmente sentía, Caster apretó con más fuerza el bastón de su elección, y la confusión en sus ojos desapareció. No para salvar el reino de las hadas, sino por él. Para el hombre que la sacó del fango de la desesperación y le permitió presenciar milagros. Caster alzó el bastón de selección, y todo su cuerpo irradiaba un suave resplandor que hacía eco de las runas de la campana de la peregrinación. Cantaba en voz baja, delicada pero poseedora de una fuerza ancestral inquebrantable. Un himno al paraíso, una canción del mar interior. Una existencia nacida para ser elegida, juzgada y corregida. La campana de hueso del comienzo guía a los niños perdidos de vuelta a su camino. Perdona sus pecados. A medida que los compasivos cánticos se desvanecían, la campana de la peregrinación, silenciosa durante siglos, volvió a girar por sí sola, sin necesidad de viento. Sonido metálico. Una campana grandiosa y resonante sonó al instante, haciendo eco por toda la zona. En ese instante, el antiguo reino primordial despertó, y el eco persistente de la disculpa, portador de un poder de penetración sin igual, resonó en todo el reino de las hadas en un instante. ¿Qué está pasando? Todavía es temprano, antes del amanecer. No. Esto no es el sonido de un reloj. Esta campana suena, es tan triste, es como si te arrancara el corazón. ¿Qué es? En la lejana capital de Camelot, Morgan, sentado solo en su trono, abrió de repente los ojos, y una fugaz expresión de tristeza cruzó su rostro. Finalmente hemos llegado a esto, en el territorio del Entinión, un apuesto caballero que blandía una lanza sagrada miraba hacia Salisbury, con el ánimo renovado. ¿Podría tratarse de la legendaria campana de peregrinación del niño de la profecía?
En Vault City, en Norwich, Spriggan dejó el informe que tenía en la mano, con una sonrisa codiciosa que se dibujó en su rostro. ¿Es Aurora la primera en perder los estribos? Al sonar la campana, todas las hadas sintieron una fuerte palpitación que provenía de lo más profundo de sus almas, y las opiniones se arremolinaron. Dentro del salón del toque de campanas, Caster, que irradiaba un halo de luz, experimentó de repente un extraño cambio, y el torrente de magia que había en su interior se desbordó como una presa rota. Alto. Vámonos. Arthur agarró al desconcertado Castor y condujo al grupo por los aires, evacuando rápidamente Salisbury. Justo cuando bajaban de lo alto del campanario, los guardias apostados en la gran catedral subieron corriendo hasta el último piso. Miraron con enojo a su alrededor, hacia la sala vacía donde repicaban las campanas y el eco de estas, intercambiando miradas desconcertadas. En lo alto, Arthur y su grupo avanzaban a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia Norwich. No me esperaba que el niño de la profecía tocara la campana y armara tanto revuelo. Seguro que todo el reino de las hadas lo oyó. Durante el vuelo, Arthur sujetó la muñeca de Castor y negó con la cabeza, quejándose. Estaba comprobando el estado de Caster para determinar si tocar la campana de la peregrinación supondría una amenaza para ella. Los resultados de su percepción fueron completamente contrarios a sus temores. El físico y el poder mágico de la otra parte eran varias veces más fuertes que antes. Parece que por eso el niño de la profecía debe tocar las 6 campanas de la peregrinación. Arthur soltó su agarre, absorto en sus pensamientos. No se trata de una simple ceremonia de declaración, sino más bien de un proceso para liberar gradualmente el verdadero poder de ser un hijo de la profecía a través del tañido de campanas. Sintiendo el poder que crecía en su interior, el rostro de Castor mostró una inusual confianza, y sus ojos brillaron de emoción. Me siento increíblemente motivado. Pero, ¿lo que estamos haciendo no afectará demasiado a Aurora? No, dijo Arthur riendo entre dientes y negando con la cabeza. Llegamos sin dejar rastro y nos vamos sin dejar rastro. Aunque Morgan investigue, Aurora tiene motivos de sobra para eximirse de toda responsabilidad. En realidad, una acción tan repentina y decisiva hace casi imposible que alguien pueda responsabilizar a alguien, pero eso no significa que no haya absolutamente nadie. Auge. El cielo nocturno se rasgó repentinamente. Un rayo de luz plateada atravesó las nubes a velocidad supersónica, con la fuerza incomparable de un meteorito cayendo del cielo, y se estrelló directamente contra Arthur. Era un caballero con armadura plateada y alas extendidas, con los brazos cruzados en el aire blandiendo afiladas espadas, formando una cruz fría y brillante. Auge. Con un rugido ensordecedor, Arthur fue arrojado violentamente del cielo al suelo por esta fuerza bruta. La gruesa concha se hizo añicos al instante, formando una maraña de profundas grietas, y las desenfrenadas ondas de energía mágica levantaron nubes de polvo. Arthur. Caster y Ope gritaron alarmadas al mirar hacia abajo, y Artoria y Mordred las apartaron inmediatamente. Cálmate. Esto no le hará daño al maestro. Hay que reconocer que este nivel de caída difícilmente se consideraría perjudicial para ninguno de los dos, ya que ambos poseen sangre de dragón. Arthur sacudió el polvo de su atuendo formal, salió del foso y alzó la vista hacia el amenazador caballero plateado que flotaba en el aire. Morgan cambió de opinión. Hablaba con la misma calma como si estuviera comentando el tiempo. ¿Te enviamos específicamente para vengar a ese viejo perro? ... Lancelot, que permanecía suspendido en el aire con las alas extendidas, no respondió. Simplemente alzó sus 2 espadas, cuyas hojas brillaban con una luz escalofriante y mortal en la noche. La intención asesina se materializó en una corriente escalofriante que se abalanzó sobre Arthur. Capítulo 355. 354. El dragón llora. Capítulo 354. El grito del dragón. Al percibir esa intención asesina pura y resuelta, un atisbo de duda cruzó por los ojos de Arthur, pero fue reemplazado por una calma absoluta. Morgan estaba absolutamente seguro de que nunca se había planteado suicidarse. ¿De dónde proviene, entonces, la implacable persecución de los muertos por parte de Caballero de las Hadas? No hizo más preguntas. En un instante, una luz deslumbrante brotó del cuerpo de Arthur, disipando el frío penetrante de la noche. Aquí mostramos la valentía sin igual de los cazadores de leones y dragones, que hacen temblar el cielo y la tierra. El inmenso poder de los dioses fluía a través de sus miembros y huesos, y con solo permanecer allí, el espacio circundante gemía de agonía, incapaz de soportar su peso. Lancelot también podía sentir el terror de masacrar dragones. La sangre de dragón la advertía frenéticamente, pero sus ojos no vacilaron ni un ápice. Estallido. Una estela plateada, imbuida de una magia aterradora, atravesó capas de barreras sonoras mientras Arondete desataba escalofriantes arcos de muerte en una serie de rápidos golpes cruzados. La tierra se agrietaba continuamente bajo la supervelocidad de Lancelot, y cada tajo contenía un poder destructivo de nivel letal. Pero todo esto le parecía tan sencillo, tan burdo, a Arthur.
Ante esta carga imparable, alzó la mano con precisión y se lanzó contra la deslumbrante tormenta de luz de espada como si entrara en un campo vacío. Hacer clic. Con un crujido seco, las preciadas espadas gemelas de Lancelot fueron hechas pedazos por Arturo. Antes de que la otra persona pudiera recuperarse del susto, un pie apareció rápidamente en su campo de visión. La aterradora fuerza lo lanzó volando como un meteorito, atravesando varias capas de tierra y finalmente incrustándolo profundamente en la corteza terrestre. El terremoto sacudió todo el bosque, dejando tras de sí un barranco estrecho y estremecedor. Arthur alzó la mano para examinar los fragmentos de Arondet, miró la figura desaliñada a lo lejos y negó con la cabeza con calma. Un método de ataque tan débil no es digno del título de Lancelot. Su voz no era fuerte, pero llegó a los oídos de Lancelot con claridad. En lo profundo del barranco, la chica dragón se puso de pie con dificultad, con un hilo de sangre que le corría por la comisura de los labios. No dio ninguna explicación, ni pronunció una sola palabra. Desató toda la magia que había en su cuerpo con todas sus fuerzas, y una luz plateada se elevó hacia el cielo, como un dragón feroz rugiendo hacia los cielos. La inocencia oculta alrededor de la noche. Basándose en la tierra devastada y sus barrancos, se transforma en una ojiva única y letal. Abandonando todas sus habilidades, Lancelot desató una determinación inquebrantable y lanzó la carga más brillante de su vida contra Arturo. Aquel golpe, comparable a la caída de una estrella, fue el rugido del blanco eterno, y también el canto del cisne del caballero Hada. ¿De verdad quieres matarme? Al darse cuenta de que el hada dragón que tenía delante estaba dispuesta a arriesgar su vida para matarlo, las dudas de Arthur no hicieron más que aumentar. Debe haber una razón detrás de esto que él desconoce. Mientras reflexionaba, abandonó toda esperanza de éxito, con la mano derecha ligeramente apretada y el brillo de las estrellas centelleando a su alrededor. Ante el devastador torrente plateado de Lancelot, Arturo, blandiendo su espada sagrada, salió disparado con una fuerza abrumadora. Empuje atronador. La luz dorada y plateada colisionó violentamente bajo el cielo nocturno, estallando con un brillo deslumbrante como el del sol, y la aterradora onda expansiva arrasó todo el bosque. Cuando la luz se desvaneció, el noble fantasma de Lancelot ya había sido interceptado por Arthur. El filo afilado de la espada sagrada le atravesó el omóplato, dejándola suspendida en el aire, y su sangre manchó el frío robot plateado. Dime, ¿quién te envió? Arthur, espada en mano, preguntó con voz fría. Fue mi propia decisión. Lancelot alzó la mano y agarró la espada, con la voz temblorosa por el dolor, pero su voluntad permaneció inquebrantable. Sí. Arthur intuyó que la otra parte no mentía y perdió la poca paciencia que le quedaba. Justo cuando estaba a punto de girar la empuñadura de su espada y aniquilar por completo a su oponente, un tipo de magia completamente diferente surgió del cuerpo de Lancelot. Era una mezcla de maldición y resentimiento. Una magia que provocaba calamidades. El torrente incontrolable de magia arrasó con capas de tierra, y Arturo retrocedió con el viento, manteniendo un firme agarre sobre aquella figura ominosa. Si no puedo cumplir su petición, los ojos de Lancelot estaban llenos de valentía mientras abandonaba resueltamente el título honorífico que Morgan le había otorgado. Entonces lucharé contra ti a muerte aquí mismo, usando mi verdadero nombre. En el instante en que pronunció esas palabras, la oscuridad lo envolvió por completo, y mientras se regeneraba a velocidad supersónica, la calamidad trepó con avidez por sus extremidades y mejillas. Escamas inorgánicas cubrían sus horribles manos y pies, y sus alas de dragón desgarraban su armadura dorsal y se extendían con ferocidad. Empuñaba un par de extrañas lanzas negras con anillos huecos en sus manos. El verdadero nombre que me dio es Meliukina. Una voz grave, profunda y turbia sustituyó el tono claro y frío de la niña hada. La razón se había desvanecido bajo la erosión de la calamidad. El nombre que me han dado no es más que una atadura, y mi manejo de la espada es demasiado limitado. Solo mi amor por ella es el fundamento para mantener mi forma y mi poder. Meliukina se puso a cuatro patas y se abalanzó sobre él con aún mayor ferocidad. Aliento de dragón, garras afiladas y coletazos. Es el estilo de lucha de una bestia salvaje. Las nubes estallaron. La tierra rugió. Cada uno de los ataques de Meliukina deja una huella impactante en el bosque. Arthur se balanceaba como un barco solitario en el misterioso y antiguo torrente de magia. El poder del oponente, que estaba dispuesto a arriesgarse a la calamidad, era en efecto varias veces mayor que antes. Un atisbo de compasión brilló en sus ojos serenos, pero le preocupaba más el aura de maldición que emanaba de la otra persona. Las hadas se convierten en morse tras perder sus nombres. ¿Se convertirán también los caballeros hadas en monstruos malditos tras abandonar sus nombres originales? ¿Una petición? ¿Amor? ¿Cómo podría alguien con un nombre así comprender el amor? Arthur esquivó el ataque hacia atrás, giró la empuñadura de su espada con el dorso de la mano, y la formación de batalla mándala se desplegó instantáneamente tras él. Zumbido. Espadas, lanzas y alabardas imbuidas del poder de la salvación extendían sus afilados filos, todas dirigidas al dragón de la calamidad que rugía con furia.
Incluso la encarnación del Blanco Eterno fue incapaz de resistir la andanada de armas divinas y fue engullida por el rayo abrasador en el instante siguiente. Las explosiones continuaron sin cesar, levantando un torrente de partículas lo suficientemente potentes como para decidir el destino de todas las cosas, que estallaban sin cesar en las montañas y los bosques. Arthur. Justo cuando el dragón de la calamidad, cubierto de heridas, aullaba de agonía, la voz de Castor se escuchó de repente desde arriba. Yo la vi llorando. Arthur hizo una pausa, levantando la mano para recoger la formación de batalla mándala que giraba lentamente. El dragón, acribillado a heridas, había agotado todas sus fuerzas. Yacía en el suelo, mirándolo, con aullidos bestiales que denotaban un deseo irrefrenable de morir. Es así, te has fusionado con la maldición, o mejor dicho, la maldición forma parte de ti. Aún así, Arturo envainó su espada sagrada y se acercó al dragón lloroso de la calamidad. ¿Sabías que, en la historia de la humanidad, el nombre Meliuchina se refiere a un monstruo que es mitad humano y mitad serpiente? Miró hacia abajo a la raza de dragones que estaba dispuesta a luchar hasta la muerte por la llamada ella y negó lentamente con la cabeza. Ella también amaba a alguien, y se dice que una vez que su amante vea su verdadera forma, será maldecida para siempre, convirtiéndose en una terrible serpiente que vaga desesperada. Arthur habló con calma, pero ese tono sereno hizo que los sollozos de Meliuchina cesaran abruptamente. Esos ojos de dragón, ahora completamente transformados en formas bestiales, se volvieron huecos al instante, su último destello de luz engullido por un silencio mortal. ¿Es eso así? La hermosa hada que la había sacado del fango, le había dado un nombre y le había concedido una nueva vida, la que más anhelaba y a ojos de Aurora, ella nunca fue un dragón ni un hada. ¿O se trata del mismo tipo de monstruo aterrador de las leyendas? El supuesto anhelo, el supuesto amor, fue una broma llena de desprecio y pisoteo desde el principio. La aterradora magia de la calamidad se descontroló repentinamente, y la desesperación punzante destrozó por completo su mente, devorando incluso el último vestigio de humanidad. Sus extremidades, originalmente delgadas, se transformaron en garras de dragón, y todo su cuerpo quedó cubierto de escamas frías e inorgánicas. Sus ojos estaban sin vida, su cabello plateado había perdido su brillo, y su rostro, antaño aclamado como el más bello del reino de las hadas, ahora estaba cubierto de negro, y lloraba mientras se transformaba en la cabeza de un feroz dragón. Con sus últimas fuerzas, se abalanzó deliberadamente sobre la espada sagrada de Arturo. La espada atravesó su cuerpo, provocando que el grotesco dragón de la calamidad detuviera sus movimientos, y su magia desenfrenada y ominosa se disipó. Los crujidos eran incesantes, y grietas parecidas a telarañas se extendían por todo el cuerpo del dragón oscuro, provocando que el dragón de la calamidad se marchitara como cristal frágil. Al menos dime quién está detrás de esto antes de que mueras. Arthur extendió las manos y las juntó suavemente frente a su pecho. Las leyes del universo paraíso se activan. Teje la huella de tu destino, el mapa estelar primordial. Un resplandor difuso, que mezclaba un mundo ideal prístino con un mapa estelar cósmico, brotó silenciosamente de la palma de su mano. Un brumoso mar de estrellas envolvía el cuerpo restante de Meliuchina mientras se acercaba al final, analizándolo hasta convertirlo en la magia y la información más puras. Mientras la luz de las estrellas se desvanecía, un par de hermosos ojos sonrientes lo miraron fríamente. ¿Esto se considera un aliado? Arthur bajó las manos, con expresión serena, pero el frío en sus ojos era aún más penetrante que la oscuridad de la noche. Se dio la vuelta, miró hacia la multitud que esperaba en el cielo, con la voz desprovista de emoción. Vamos, sigamos hacia Norwich. Capítulo 356. 355. Una ciudad de hierro. Un mar de carbón. Capítulo 355. Ciudad de hierro. Mar de carbón. El camino a Norwich estaba pavimentado con el cadáver de Morse y rayos. Cuanto más se acerca uno a la ciudad costera más grande del reino de las hadas, más tangible se vuelve la malicia que la rodea. Aquellos Morse que habían perdido sus nombres y propósitos y se habían convertido en presagios de calamidad surgieron de los bosques y formaron una marea negra. Como un enjambre de tiburones que han olido sangre, convergieron frenéticamente sobre Norwich. Auge. El relámpago carmesí rugió, vaporizando instantáneamente a docenas de Morse rugientes que cargaban contra ellos, sin dejar ni un solo resto carbonizado. Mordred alzó con indiferencia la espada del rey y la blandió sin pensarlo dos veces. El relámpago que la envolvía convirtió instantáneamente en polvo a la horda de monstruos del otro lado. ¿Cuándo dejarán de ser unos tipos tan repugnantes? Ella frunció el labio, sin mostrar el menor interés en aquella masacre unilateral. El Norwich va un poco por delante, y estos monstruos parecen estar reaccionando a algo. Artoria respondió solemnemente, con la mirada fija en el horizonte lejano. En el horizonte, apenas se distingue el contorno de una vasta ciudad portuaria. Sobre la ciudad, espesas nubes plomizas formaban un vórtice amenazador, con el centro completamente negro, como si alguna entidad aterradora estuviera a punto de despertar. La visión de las nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad, amenazando con arrasarla, provocó un escalofrío en todos. Extraño, Arthur negó con la cabeza.
Este poder es completamente diferente al de Morse y Meliuchina. Podía percibir claramente que el vórtice de nubes oscuras contenía una energía aterradora que superaba con creces la del horno de alta magia, pero su naturaleza era diferente a la de una calamidad. En ese preciso instante, una luz blanca pura salió disparada del bosque a la velocidad del rayo, giró en el aire y se transformó en un elegante príncipe de las hadas y una polilla. Todos ustedes han recorrido un largo camino y, además, se han tomado el tiempo de limpiar muchísimos lunares. Han sido de gran ayuda. Oberón se arregló la ropa, con una suave sonrisa en el rostro. Al oír esto, Arthur y su grupo dirigieron su atención al guía que se había adelantado. ¿Qué quieres decir? ¿Las calamidades están relacionadas con el número de Morse? Bueno, las llamadas calamidades son un fenómeno que siempre ha existido en el reino de las hadas. Oberón echó un vistazo a las espesas y oscuras nubes que se extendían en lo alto y explicó en voz baja. Según los duendes de Norwich, tal vez un rey Morse caiga del cielo. Arthur frunció el ceño. ¿El rey Morse? Sí. Las calamidades en el reino de las hadas nunca han cesado. Cada 1000 años, estalla una gran calamidad, suficiente para destruir varios clanes y convertir la tierra en un páramo desolado. Oberón extendió las manos, con un sutil matiz de preocupación en la voz. La gran calamidad de hace 1000 años fue causada por el rey Morse, quien lideró la marea Morse, y posteriormente fue derrotado por Woodward, el jefe del clan Fang. Al oír ese nombre familiar, el ceño fruncido de Arthur se relajó. Ya veo. Si incluso ese viejo perro pudo solucionar semejante calamidad, entonces no debe ser un problema tan difícil. Oberón se encogió de hombros con indiferencia y continuó relatando la información que había recopilado. Han transcurrido 1000 años desde la aparición del rey Morse. Las hadas de Norwich están todas temerosas y especulando, diciendo que esta reunión podría ser una calamidad que ocurre una vez cada milenio. Su explicación hizo que Castor, que por fin había reunido la energía suficiente para tocar la primera campana, retrocediera, con su carita llena de preocupación. Rey Morse, una vez cada 1000 años, gran calamidad, solo escuchar esas palabras la hizo sentir impotente. Arthur notó su expresión, pero no le ofreció palabras de consuelo. Estamos aquí para hacer sonar la campana de la peregrinación. En cuanto a si debemos ayudar o no a Norwich, tendremos que pensarlo detenidamente. Se giró para mirar a Oberón. Entremos en la ciudad y, ya que estamos, hablemos del señor de Norwich. Bienvenidos a servir. Oberón hizo una elegante reverencia y caminó al frente para guiar a todos. Norwich, la ciudad portuaria más grande del reino de las hadas, es también el centro más próspero de fundición y comercio. En marcado contraste con la limpia, ordenada y pintoresca Salisbury, esta ciudad está llena de ruido y caos. Mientras Arthur y sus compañeros caminaban, el aire estaba impregnado del penetrante olor a carbón quemado y metal fundido. Innumerables chimeneas de color rojo oscuro arrojaban incansablemente humo negro al cielo, haciendo que las ya sombrías nubes plomizas se volvieran aún más grises. En las calles, hadas y humanos se mezclaban, pero la mayoría lucía expresiones de astucia y cautela forjadas por las presiones de la supervivencia. Spriggan era diferente de los demás jefes de clan. No le interesaban cosas como el linaje, la historia o el honor, y solo le importaban sus propios ojos. Oberón actuó diligentemente como guía, describiendo la situación actual con detalle y combinando las escenas de ambos lados de la calle. Bajo su mandato, Norwich practicaba una igualdad de todos los seres distorsionada. Ya fueran hadas o humanos, siempre que pudieran generar valor para él, podían obtener un lugar. Por eso este lugar es una ciudad avariciosa que las hadas anhelan, pero también una ciudad pecaminosa plagada de inmundicia y peligro. Al oír esto, los ojos de Mordred brillaron con desdén, Artoria frunció ligeramente el ceño y Ope instintivamente se aferró a la ropa de Caster. Oberón observó las reacciones del grupo y continuó añadiendo información. Spriggan era un hombre de negocios despiadado y movido por el afán de lucro que vendió sus tierras y talleres, atrayendo a un gran número de duendes a establecerse allí. Y ahora que la calamidad es inminente, incluso permite tácitamente que se extiendan los rumores de la profecía del niño que viene, lo que mantiene a las hadas de la ciudad aturdidas e impide que nadie se marche. Mientras hablaba, los labios de Oberón se curvaron en una mueca de desprecio incontrolable. Porque sabía muy bien que cuando la calamidad estallara oficialmente, las hadas serían prácticamente aniquiladas. Las tierras y los talleres que habían sido vendidos quedarían entonces sin dueño y podrían ser recuperados fácilmente. Arthur arqueó una ceja. Así que la gran calamidad que las hadas intentan evitar es una oportunidad perfecta para que Spriggan gane dinero. Aunque aún no habían conocido oficialmente al jefe del clan de la tierra, todos sentían ya una aversión física hacia él. Entonces, Arthur Oberón cambió de tema. ¿Te gustaría conocer al señor Spriggan? Aunque mi relación con él no es muy buena, aún puedo concertar una reunión utilizando algunos contactos. Arthur permaneció en silencio por un momento, sus profundos ojos plateados no revelaban emoción alguna. No hay necesidad. Antes de que suene oficialmente la campana, averigüemos algo de información sobre la calamidad. Tras decir eso, comenzó a caminar hacia la bulliciosa calle de los talleres, y Artoria y los demás lo siguieron inmediatamente.
Oberón se encogió de hombros con impotencia y luego lo siguió rápidamente. Pero en lo más profundo de sus ojos claros, había una mezcla de expectativa inadvertida y burla. Eso es decisivo, Arthur, pero aunque el puerto ha regresado a la costa, la calamidad se ha alejado hasta el horizonte. Este es un resumen de la información que ocultó deliberadamente sobre el niño de la profecía. En el momento en que el hijo profetizado llegó a Norwich, la ciudad ya había comenzado su cuenta regresiva hacia la destrucción. La primera campana que debería haber sonado en Norwich ha sonado en Salisbury. ¿Se cumplirá la profecía esta vez? Mientras Arturo y sus compañeros paseaban, se encontraron con hadas en tabernas y talleres que discutían acaloradamente sobre el tema del niño de la profecía. ¿Lo habéis oído? El niño de la profecía ha hecho sonar las campanas de Salisbury. Mi tienda está salvada. Oye. Cuando llegue el niño de la profecía, los planes de Spriggan se arruinarán por completo. Más que eso. El reinado de esa bruja está llegando a su fin. Nuestros buenos días están por comenzar. Oberón se acercó sigilosamente a Arturo y a los demás y les explicó en voz baja. La tiranía de Morgan había alimentado durante mucho tiempo el resentimiento de los goblins. Mientras que otras ciudades trataban al profeta con mentalidad de espectadores, Norwich era diferente. Arthur y los demás lo entendieron. Después de todo, realmente se cierne una calamidad sobre ellos, y las hadas están esperando ser salvadas. Al ser el centro de atención, Castor miró a su alrededor y vio la esperanza hipócrita y pretenciosa en los rostros de las hadas, y sus pequeños puños se apretaron inconscientemente. Te echaré una mano, pero también entiendo que las hadas no merecen ser salvadas. Esta vez, su rostro ya no mostraba la habitual vacilación ni el retroceso. En tan solo unos días después de tocar la campana, ya había crecido mucho. Al empezar a ponerse el sol, justo cuando Arthur y sus acompañantes se disponían a buscar un hotel donde alojarse y seguir discutiendo sus planes, llegaron al hotel. Una serie de sonidos secos y fuertes, como el choque de armaduras, provinieron del final de la calle, ahogando instantáneamente todo el ruido. Los fuertes y selectos guardias apartaron a las hadas que les bloqueaban el paso, fijando sus ojos con precisión en Arturo y su grupo, cuyo comportamiento era completamente inapropiado, y los saludaron con el máximo respeto. Debéis ser los legendarios hijos de la profecía y viajeros de tierras lejanas, ¿verdad? Estamos aquí por orden de Lord Spriggan para invitarlos, distinguidos invitados, a un banquete en la ciudad bóveda. Capítulo 357. 356. Es hora de repeler el desastre. Capítulo 356. Es hora de repeler la calamidad. Los guardias abrieron el camino, y Arturo y su grupo cruzaron un puente ancho y largo pavimentado completamente con mármol espejado, llegando al corazón de Norwich. Ciudad bóveda. Dentro del salón de banquetes, la cúpula se alza imponente y las lámparas de araña de cristal reflejan halos de colores. Largas mesas rebosan de manjares inauditos en el reino de las hadas. Bienvenidos, estimados hijos de la profecía y huéspedes que vienen de lejos. Un hombre demacrado, ataviado con una magnífica túnica y con una sonrisa astuta en el rostro, se levantó para saludar a Arturo y a su comitiva. Debes estar cansado después de tu largo viaje. Por favor, toma asiento. Spriggan habló con cortesía, pero su actitud no era ni cálida ni distante. Era simplemente la frialdad de un hombre de negocios que habla de negocios. Gracias. Arthur respondió con una risita educada, sacó una silla con naturalidad y se sentó, seguido por los demás. Tras intercambiar unas palabras, Castor alzó la cabeza y miró directamente al sonriente jefe del clan de la tierra. Señor Spriggan, estamos aquí para tocar la campana de la peregrinación. Ah. La campana de la peregrinación. Spriggan dejó el vaso, alargando deliberadamente sus palabras, con un brillo calculador en sus viejos ojos nublados. Para ser sincero, no me interesa en absoluto la campana de la peregrinación. Al fin y al cabo, la profecía no puede hacer aparecer monedas de oro. Entrelazó los dedos frente a él y se inclinó ligeramente hacia adelante. El clan de la tierra es débil y no tiene intención de oponerse a su majestad la reina, a menos que, la implicación es evidente. ¿Quieres tocar el timbre? Claro, ofréceme algo que me satisfaga. Spriggan cortó lentamente el filete, como si ya hubiera devorado a ese ingenuo profeta. A sus ojos, Morgan, o el profeta, no eran más que peones que podían reportarle beneficios. Sin dudarlo, se inclinaría por la opción que ofreciera el precio más alto. Justo cuando Castor se devanaba los sesos buscando una solución, una mano le presionó suavemente el hombro. Arthur examinó a Spriggan de arriba a abajo, con sus profundos ojos plateados llenos de un atisbo de burla. A juzgar por su apariencia, este jefe del clan de la tierra se parece más a un hada del clan del viento, con la única diferencia de que no tiene alas. Su magia era débil y mixta, mucho más débil que la de un caballero hada, e incluso más débil que la de un hada común. ¿Eres humano, no? La tranquila pregunta de Arthur fue como un trueno que estalló en los oídos de Spriggan. Las pupilas de la otra persona se contrajeron repentinamente, revelando una profunda conmoción y horror al verse desmoronada su farsa. ¿De qué tonterías estás hablando? Spriggan gritó furioso, pero el temblor incontrolable en su voz delataba la agitación en su corazón.
Tu disfraz es realmente magnífico. Usaste muchos accesorios para simular un aura indistinguible de la de un hada. Arthur ignoró su explicación y siguió hablando consigo mismo. Pero tu alma es demasiado vieja, y la llama de tu vida es tan tenue como una vela, lo cual es incompatible con el hada longeva. Si no recuerdo mal, llevas menos de 50 años siendo el líder del clan, ¿verdad? Cada palabra que pronunciaba Arthur era como un fuerte martillazo que impactaba en el corazón de Spriggan. Su mayor secreto, que había mantenido oculto durante casi un siglo, quedó al descubierto de forma casual y completa ante este desconocido al que conocía por primera vez. Artoria y los demás se sorprendieron. También habían notado que la magia de Spriggan era débil, pero nunca imaginaron que no fuera un hada. A Castor le resultaba aún más increíble que los ojos de las hadas solo vieran una densa niebla de codicia en Spriggan, sin lograr percibir su naturaleza humana. Este hombre miente mejor que cualquier hada que ella haya visto jamás. En cualquier caso, ambas partes cuentan ahora con excelentes bazas para negociar. Arthur se recostó en su silla suave y cómoda e hizo la sugerencia. Guardaremos tu pequeño secreto a cambio de tu apoyo a la peregrinación del niño de la profecía. ... Tras un breve silencio, Spriggan aplaudió de repente, negó con la cabeza y soltó una risita. ¿Amenazarme? ¿Con algo tan trivial? De repente se puso de pie, abrió los brazos y parecía intrépido. En Norwich. La riqueza es poder. Es la verdad. Cada ladrillo y cada teja de esta ciudad, cada engranaje que gira, está bajo mi control. El rostro de Spriggan se contrajo de emoción. Ya había convertido a Norwich en una fortaleza inexpugnable, y que se revelara o no el secreto de ser humano no iba a hacer tambalear sus cimientos. ¿Sí? Arthur observó con calma la arrogancia de la otra persona, luego soltó una risita y preguntó a su vez. Entonces, ¿crees que Aurora estuvo de acuerdo cuando tocamos esa campana en Salisbury? La risa maníaca de Spriggan cesó abruptamente. El color desapareció de su rostro al instante, y una posibilidad aterradora que jamás había considerado se apoderó de su mente. Arthur chasqueó los dedos y 1000 vientos invisibles se congregaron rápidamente en el salón de banquetes. En un instante, cientos de cadenas de viento se solidificaron y aparecieron, atando firmemente a Spriggan y a los desconcertados guardias que lo seguían. Sonido metálico. Los guardias dejaron caer sus armas al suelo, sus cuerpos se tensaron y sus rostros se llenaron de miedo y confusión. Temes a Morgan, pero no al profeta que puede derrocarlo. Arthur negó con la cabeza y se puso de pie, sin mirar más al rey de Norwich de rostro ceniciento. Vamos a tocar la campana. Condujo al grupo directamente a través del salón de banquetes hasta la escalera de caracol que lleva a la parte superior de la ciudad abovedada. Oberon lo seguía de cerca, mirando hacia atrás al Spriggan inmovilizado con una mirada burlona en los ojos. En lo más alto de Vault City, se parece mucho al campanario de Salisbury. La enorme campana de peregrinación cuelga en silencio, con su superficie grabada con antiguos y misteriosos motivos. Castella se acercó al reloj y se quedó inmóvil, preparándose para recitar la confesión. Espera. Mira el puerto. La exclamación de Oberon resonó de repente, una expresión de ansiedad y sorpresa perfectamente sincronizada. Todos miraron en la dirección que él señalaba y vieron que el puerto de Norwich, que estaba envuelto en humo negro, ahora se veía inundado por una marea negra interminable. El retorcido código Morse se condensó en un torrente de muerte, tiñendo todo el mar y exudando un aura escalofriante de maldición. La calamidad arrasó el puerto, devorando edificios, hadas y humanos con una codicia frenética, convirtiendo todo a su paso en parte de sí misma. Más adentro en el mar, una enorme sombra, tan grande que oculta el fondo marino, se eleva lentamente. Extendió incontables manos suaves, sinuosos y malditas, agitando todo el mar y irradiando una ferocidad sofocante y calamizante. ¿El rey Morse? La voz de Arthur era tranquila y firme, calmando al instante los corazones aterrorizados de todos. Castor, toca la campana. Dirigió una mirada discreta a las espesas nubes plomizas que aún no se habían disipado, donde una tormenta completamente diferente se estaba gestando en el centro del vórtice. Lia, no, vayan al puerto e intercepten la marea Morse. Sin la menor vacilación, los dos caballeros se transformaron en dos rayos de luz y se lanzaron directamente hacia la ciudad. Un rugido atronador que parte el cielo, obedeciendo el mandato divino, atravesándolo completamente insignificante, arrasándolo todo. Arthur alzó la mano, y un rayo divino descendió desde lo alto de la ciudad bóveda, atravesando directamente las profundidades del Mar Negro. Auge. Un rayo divino rasgó el cielo y se estrelló contra el mar. La gigantesca sombra rugió de agonía y surgió del mar. Era un monstruo colosal formado por el enredo y la acumulación de miles de millones de maldiciones, sin forma fija, solo incontables manos malditas que se retorcían y estiraban. Con más de 100 metros de altura sobre el mar, posee innumerables brazos que crecen salvajemente y se retuercen en su cabeza formando una feroz corona que se asemeja a las astas de un ciervo. Al aparecer, una espesa niebla negra se extendió, y todas las hadas que tocaron la niebla temblaron y se transformaron incontrolablemente en Morse.
Ante tal terror, las hadas se vieron inmediatamente sumidas en un pánico infinito, y en su desesperada huida, todas se convirtieron en la comida de Morse. Sonido metálico. En ese preciso instante, el tañido prolongado y profundo de la campana del confesionario resonó en Norwich. El gigante Morse dejó escapar un lamento penetrante, e incontables manos malditas danzaron salvajemente, como si buscaran una salvación inexistente. Inmediatamente después, su rostro, hecho de puras maldiciones, se giró bruscamente hacia la ciudad bóveda y lanzó una carga desesperada. Lejano Camelot, en el trono eterno. Morgan abrió lentamente los ojos, su mirada parecía atravesar el espacio mientras miraba hacia Norwich. La reina del invierno, que hacía tiempo que había olvidado las emociones, alzó la mano, y una magia desbordante se arremolinó y se concentró en la punta de sus dedos. Arthur, esta es tu última oportunidad. Un susurro frío, acompañado de emociones complejas e infinitas, resonó suavemente en la sala del trono vacía. Sobre Norwich, el denso y plomizo vórtice de nubes se aceleró repentinamente. Capítulo 358. 357. La peregrinación es bienvenida. Capítulo 357. La visita debe ser bienvenida. Sobre el oscuro y agitado mar del puerto, aún resonaban los ecos de las campanas de disculpa. Ante la implacable carga del gigante Morse, Arthur saltó hacia adelante, su poder mágico explotó al instante, irradiando una luz brillante que se elevó hacia el cielo. En medio de las olas embravecidas, un gigante colosal se alzó de la tierra, exudando poder divino, y contempló la masa de calamidades. La divinidad impulsó al gigante Morse a desatar innumerables manos malditas, portadoras de una magia de calamidad que todo lo consumía, agitando la atmósfera y chocando contra el imponente gigante. En medio de los ensordecedores crujidos, el terreno del puerto se desmoronó centímetro a centímetro, y los dos colosos comenzaron su más pura contienda de poder. El gigante apuñaló al gigante Morse por la espalda, y el enorme impacto hizo temblar incluso a la lejana ciudad bóveda. Rugido. El gigante Morse dejó escapar un rugido ensordecedor, e innumerables manos malditas se transformaron en afiladas cuchillas, arañando y perforando frenéticamente el cuerpo del imponente gigante. El cuerpo del rey Dios, forjado por el resplandor azul, era indestructible. La lluvia de maldiciones no pudo ni siquiera moverlo lo más mínimo. La acumulación de calamidades provoca una reacción especial ante el poder divino. Un brillo gélido apareció en los ojos de Arturo, y los brazos del gigante se hincharon de músculos al ejercer repentinamente una fuerza tremenda. Chisporrotear. Con un sonido desgarrador y ensordecedor, el gigantesco Morse, formado por miles de millones de maldiciones, fue partido en dos. El líquido negro como la noche y maldito se derramaba como una lluvia torrencial, goteando sobre el suelo con un sonido corrosivo y chisporroteante. Fue en ese momento cuando Arthur se asombró al descubrir que, en lo más profundo de la calamidad y la maldición, yacía una tenue pero increíblemente pura brizna de divinidad. Antes de que pudiera hacerse una idea clara, las dos mitades del gigantesco Morse se dieron la vuelta de repente. Las interminables manos malditas se extendieron hacia la retorcida marea de Morse que había debajo, como codiciosas ventosas, agarrando a todos los de su especie. El torrente de un negro intenso fue absorbido frenéticamente por su cuerpo, y su cuerpo maltrecho se curó a una velocidad visible a simple vista, su aura incluso aumentó varias veces en comparación con antes. Eso evita problemas. Un resplandor cegador surgió ante los ojos de Arturo, y el coloso levantó repentinamente su mano derecha con la palma hacia arriba. Relámpagos furiosos se agitaban entre las nubes plomizas que se cernían sobre nosotros, gestando un castigo divino destructor del mundo, lo suficientemente poderoso como para decidirlo todo. Pero justo cuando el trueno estaba a punto de caer, el denso y plomizo vórtice de nubes que se extendía sobre Norwich dejó de girar sin previo aviso. Inmediatamente después, una cortina de agua lisa y brillante como un espejo se desplegó rápidamente desde el cielo, envolviendo al imponente gigante junto con el recién reconstruido gigante Morse. La pantalla luminosa parpadeó y luego desapareció sin dejar rastro. Si no fuera por el desastre que quedó en el puerto, habría parecido como si nada hubiera pasado. Arthur. Maestro. En el puerto, Artoria y Mordred sintieron un nudo en el estómago y corrieron hacia el centro del puerto, envuelto en una niebla negra. Calma. Oberón apareció justo a tiempo, uniéndose a Custeriope para bloquearles el paso. Ese era el espejo de agua de Morgan. Este tipo de magia no aniquila, destierra. No daña directamente al objetivo. Exilio, Artoria y Mordred se obligaron a calmarse y percibieron con atención el contrato entre ellos y Arturo. El enlace sigue existiendo, lo que demuestra que Arthur está sano y salvo. Pero esa sensación se volvió increíblemente vaga, como si estuviera separada por todo un mundo, lo que hacía imposible precisar la ubicación exacta. Nadie sabe a dónde lleva el otro extremo del espejo de agua. Oberón suspiró y extendió las manos con impotencia. Para averiguar el paradero de Arturo, me temo que la única manera es ir a Camelot y preguntarle a Morgan en persona. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Mordred apretó el puño y un relámpago carmesí brilló. Voy a derribar su castillo ahora mismo.
Artoria alzó la mano para detener sus acciones impulsivas y le aconsejó con voz grave. La Morgana del reino de las hadas no es la Morgana de la historia panhumana. No tendrá piedad ni contigo ni conmigo. Justo cuando todos se encontraban en un dilema, Castor, que había permanecido en silencio todo el tiempo, levantó la vista de repente. Continuemos nuestra peregrinación. La chica miró a su alrededor, con una determinación más fuerte que nunca. Mientras hagamos sonar todas las campanas de peregrinación y evitemos que el planeta colapse, seguro que llegaremos a la reina Morgan. Cuando llegue ese momento, sin duda le pediré una explicación y recuperaré a Arthur. Al percibir la determinación de la chica, Artoria y Mordred intercambiaron una mirada y asintieron al unísono. Oberon permanecía a un lado, con una leve sonrisa en los labios, pero la sensación de crisis en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Norwich, que según las profecías iba a ser destruida, permaneció intacta, mientras que el grupo de viajeros extranjeros perdió a su líder. El camino que tenemos por delante probablemente será más difícil de lo previsto. Y línea divisoria especial para espejo de agua y colores extraños desfilaron ante mis ojos, y el tiempo y el espacio se distorsionaron en un túnel que se extendía sin cesar. Arthur no era ajeno a ese sentimiento, así que no se resistió con fuerza, por temor a que esa fuerza lo condujera a lo desconocido. Al segundo siguiente, la sensación de mareo disminuyó y una poderosa fuerza de retroceso surgió desde atrás. Golpear. Con dos fuertes chapoteos, Optimus Prime y Giant Morse se zambulleron en un océano desconocido. No importa dónde te encuentres, la batalla no ha terminado. El gigante Morse encontró un entorno más adecuado en ese momento, y sus retorcidas manos malditas echaron raíces hacia abajo, extendiéndose salvajemente por el mar. En un abrir y cerrar de ojos, un imponente árbol negro, de cientos de metros de altura, emergió del mar, con sus innumerables ramas extendiéndose hacia el cielo como garras demoníacas, emanando un aura de calamidad aún más fuerte que antes. ¿Crees que puedes ganar simplemente cambiando de ubicación? El gigante alzó la mano de nuevo, y la lanza del rayo azul cayó como una lluvia de meteoritos, atravesando con precisión la rama principal del árbol de la calamidad y clavándola firmemente en el mar. Un rugido ensordecedor resonó por los cielos y la tierra, y explosiones atronadoras se propagaron por el mar, desatando olas de calamidad. Los lúgubres lamentos de un demonio en su lecho de muerte. El lodo y la arena se removieron, la espesa niebla se extendió, la superficie del mar se derrumbó y la atmósfera tembló. Inmediatamente después, una lanza atronadora que alcanzó los cielos y la tierra emergió de la cúpula cubierta de nubes, dirigida al maltrecho y magullado árbol de la calamidad. Cayó el rayo del juicio final, y el mar se vio obligado por esta fuerza a formar un vórtice aterrador e insondable. Tras hacer todo esto, las nubes oscuras de la cúpula se disiparon, el gigante imponente desapareció con el viento y Arturo desembarcó en una costa desierta. Contempló el mar aún agitado y se sumió en profundos pensamientos. ¿Sigue siendo este el país de las hadas? El truco de magia que acaba de realizarse trasladó la calamidad provocada por Morse a través del tiempo y el espacio, pero no afectó al tiempo y espacio originales. ¿Cómo hiciste eso? Mientras Arthur reflexionaba, una oleada de magia pura y poderosa se acercaba rápidamente. Se dio la vuelta y vio a una chica vestida con una túnica de estilo académico y que sostenía un hermoso bastón, corriendo rápidamente desde el bosque. La otra persona llevaba el pelo rubio recogido en dos coletas con una cinta negra, y tenía un par de ojos brillantes y penetrantes. Esa cara era idéntica a la de Cass, solo que sus temperamentos eran completamente diferentes. Si Castor era una campesina vivaz, esta era una princesa tan elegante como el cielo después de la lluvia. La chica también vio claramente a Arthur. Al principio se quedó desconcertada, luego aceleró el paso, como si intentara confirmar algo. Hola. La niña corrió hacia él, dejó de jadear y lo miró con su carita interrogante. Presiento un aura de calamidad. ¿Qué ha ocurrido aquí? Arthur contempló el rostro familiar pero a la vez desconocido que tenía delante, y en ese instante, innumerables pistas sobre el pasado se conectaron en su mente. Antes de responder a tu pregunta, su mirada se endureció. ¿Quién eres? Estaba siendo presuntuoso. La mirada de la niña recorrió los remolinos del océano que aún se agitaban con las réplicas del trueno, sus ojos claros llenos de una mezcla de curiosidad y admiración. Hola, soy Ash, un mago que viaja por el reino de las hadas. Capítulo 359. 358. Futuros viajeros. Capítulo 358. El viajero del futuro. El rugido del viento marino levantaba olas aladas que rompían contra las rocas, y dos figuras se miraban en silencio en medio del continuo estruendo de las olas. Ante este legendario salvador del reino de las hadas, Arturo dijo su nombre y luego relató sin dudarlo sus propias experiencias. La elegante sonrisa de Ash se congeló poco a poco, y por primera vez, sus ojos perspicaces, que podían ver a través del corazón de las personas, se llenaron de puro asombro. Había visto toda clase de hadas y humanos, y escuchado toda clase de mentiras y excusas extrañas, pero esta era la primera vez que oía una verdad tan absurda. Pero aquellos ojos hechizantes le dijeron, el hombre que tenía delante no mentía. Cada palabra que decía era terriblemente cierta.
El futuro, Ash sujetó con fuerza su bastón, murmurando para sí mismo, momentáneamente sin saber cómo reaccionar. Si simplemente fuera una extraña viajando a través del tiempo y el espacio, naturalmente no estaría tan angustiada. El problema es que ella misma acababa de ocultar parte de la verdad. Además del aura nauseabunda de calamidad, Ash también detectó claramente fluctuaciones mágicas espejo extremadamente profundas. Era el mismo sistema mágico que el de ella, además de la reina Morgan que mencionó Arthur, quien fue muy tolerante con él. La respuesta es obvia. En serio, ¿cómo puedes hacer algo tan imprudente? Tras comprender lo sucedido, Kim no pudo evitar patalear y quejarse, destrozando al instante su digna actitud de princesa y revelando un toque de ingenuidad juvenil. ¿Y si el hecho de devolver casualmente una calamidad tan terrible al pasado afecta el curso de la historia? Su queja fue, en efecto, una admisión de la declaración de Arthur. El hecho de que esté aquí demuestra que el futuro ella realmente no influyó en la historia. Arthur negó con la cabeza con calma, tranquilizando las pequeñas emociones de Ash. En el reino de las hadas, probablemente solo exista un mago capaz de trasladar con precisión una calamidad de esta magnitud sin alterar la línea temporal original. Fan bajó la mirada inconscientemente, y un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo brotó de sus labios. Morgan, y su expresión se volvió increíblemente compleja. Existe asombro ante los logros futuros, desconocimiento de los métodos despiadados empleados y, sobre todo, una indescriptible sensación de alienación. Aunque ambas partes fueron comedidas al expresarse, ambas eran personas inteligentes y muchas cosas no necesitaban ser explicadas explícitamente. Para hacer frente a la calamidad ocurrida en Norwich, Morgan, la futura reina del reino de las hadas, utilizó la magia espacio-temporal espejo de agua. No tenía intención de hacerle daño a Arthur. Simplemente lo arrojó, junto con la calamidad, miles de años atrás en el tiempo. ¿Fue un error involuntario o un acto deliberado? Ash volvió a alzar la cabeza, y la mirada en sus ojos al mirar a Arthur había cambiado sutilmente. Tras un breve silencio, ella tomó la iniciativa de preguntar. ¿Cuáles son tus planes a continuación? Necesito volver a mi línea temporal original lo antes posible. Arthur levantó la mano y se tocó la barbilla. Y la mejor manera es y no terminó la frase, pero el significado era claro. Quien hizo el nudo debe desatarlo. La mejor manera de dominar el truco de magia del espejo de agua es comenzar con la serie de trucos de magia del espejo. Eso, Ash negó con la cabeza con sinceridad, con un atisbo de disculpa en el rostro. En cuanto a la serie de trucos de magia del espejo, todavía no he descifrado la técnica del espejo de agua. El ambiente se volvió mucho más relajado cuando ella sacó a relucir el tema del que no habían hablado entre ellos dos. Entonces Arthur dijo, no necesito la fórmula completa, solo los fundamentos de la serie de magia espejo. Puedo averiguar el resto yo mismo. Sus palabras desprendían una gran seguridad en sí mismo, lo que hizo que Ash lo mirara con aún mayor respeto. Ella, por sí sola, evitó el desastre, mantuvo la calma ante los inesperados acontecimientos del viaje en el tiempo y ahora tiene que desentrañar la magia definitiva que ni siquiera ella ha logrado completar. Este hombre, Ejem. Ya entiendo. Sin dudarlo mucho, Chen tomó una decisión rápidamente en su interior. Puedo ayudarte a cambio de la oportunidad de observar y aprender de tu análisis. Trato hecho. Arthur asintió. Vámonos de aquí primero, dijo Ash con una amplia sonrisa. Mis compañeros todavía me esperan en el campamento. Los dos caminaron uno al lado del otro y pronto atravesaron el denso bosque que bordeaba la costa, donde apareció ante ellos un campamento improvisado con una hoguera encendida. Un robusto ser de la tierra, ataviado con una pesada armadura negra, permanecía sentado erguido, limpiando en silencio el hacha gigante que sostenía en la mano con un paño. La hoja del hacha brillaba fríamente a la luz del fuego. Al otro lado, un hada alada de figura ligera y aspecto infantil bailaba alrededor de la hoguera, como si estuviera realizando una especie de danza de entretenimiento. Bajo un gran árbol en los límites del campamento, una figura vestida con una túnica de piel azul y blanca, con el rostro oculto por una capucha, estaba apoyada contra el tronco del árbol, sosteniendo un bastón de madera, y se estaba quedando dormitando. Los tres eran guerreros experimentados, y cuando vieron que un hombre extraño había regresado, el ambiente en el campamento cambió repentinamente. Fresno fragante. Has vuelto. El hada alada e inquieta fue la primera en sobrevolar la zona, dando vueltas curiosamente alrededor de Arthur 2 veces. ¿Quién es este joven? El hada de la tierra dejó de limpiar su hacha. Aunque no se levantó, la mirada que dirigía desde debajo de su pesada armadura estaba llena de vigilancia y escrutinio. Este es Arthur, un viajero que, como nosotros, está explorando el reino de las hadas. Ash sonrió en respuesta al hada alada y luego se giró para presentar a Arthur a sus compañeros. Él, por sí solo, eliminó la calamidad que acababa de aparecer en dirección a la bahía. Al oír esto, tanto el hada alada como el hada de la tierra se conmovieron. Dios mío. Esto es increíble. El hada alada miraba con los ojos muy abiertos, asombrada. Aparte de ese tipo de los clanes Ashifam, ¿de verdad existen hadas tan poderosas? Si sois viajeros, ¿por qué no habíamos oído hablar de vosotros antes?
La desconfianza en los ojos del hada de la tierra no disminuyó. Al contrario, se acentuó aún más. En su opinión, era imposible que semejante potencia desconocida existiera en el reino de las hadas. Arthur sostuvo sus miradas, que reflejaban expresiones diferentes, y negó con la cabeza con una leve risa. La leyenda del Salvador Ash está muy extendida en el reino de las hadas, y él no es un desconocido para las diversas hadas singulares que tiene delante. El primer caballero hada Tertroll, el caballero negro Héctor y el sabio Grimm. Estos tres fueron los compañeros y salvadores de Ash. Hola. Además, para aclarar algo, no soy un hada, soy un ser humano. En realidad, la figura que había estado fingiendo dormir bajo el árbol se puso de pie de repente, haciendo girar en su mano su largo bastón de madera como una lanza, con la punta apuntando hacia Arturo. ¿Cómo se llama, señor? ¿De dónde es usted? Arthur miró de reojo a Grimm, cuyo porte era excepcionalmente refinado y sus ojos pensativos. ¿Este sentimiento, eres un sirviente? Así es, admitió Grimm sin dudarlo. ¿Y tú, amigo? Arturo Pendragón, maestro de Caldea, la organización que garantiza la supervivencia de la humanidad. Tras escuchar esta autopresentación, la sabiduría del gran dios Grimm desató una tormenta en su mente, cada palabra como un trueno. Arturo Pendragón. ¿No debería ser más Kirielik? Se suponía que llegarían aquí, conocerían al Salvador Ash y se convertirían en la clave para cambiar el destino del reino de las hadas. Debería ser esa demi-servant femenina quien empuña el escudo Galahad. ¿Por qué se convirtió en este hombre extraño? ¿Acaso el futuro ya ha sido alterado desde su mismo comienzo? Capítulo 360. 359. Ecos del pasado. Capítulo 359. Ecos del pasado. Al caer la noche, la hoguera del campamento se fue apagando gradualmente. La luz de la luna en el cielo era tan fresca como el agua, filtrándose entre los huecos de los árboles y proyectando una escarcha plateada y moteada sobre el suelo. Arthur salió solo del campamento, se detuvo al borde del bosque y miró hacia el norte. En el lejano horizonte, un árbol colosal, indescriptible, perfora los cielos y la tierra, como si sostuviera un rincón del firmamento nocturno. Aunque estaban separados por miles de kilómetros, esa magia abrumadora e impresionante seguía siendo claramente perceptible, acompañada de una fuerte sensación de incongruencia. ¿Estás mirando el árbol del mundo? Una voz clara y suave sonó a sus espaldas. No supo cuándo, pero ya se había acercado, envuelto en una fina capa para protegerse del frío de la noche. Ella se inclinó ligeramente y siguió su mirada. Arthur no se dio la vuelta. ¿Cuánto sabes al respecto? En realidad, yo tampoco lo entiendo. Simplemente parece estar ahí como algo natural. Ash reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. Desde que tengo memoria, no importa en qué parte del reino de las hadas me encuentre, puedo verlo siempre que levanto la vista. Los ancianos de mi clan me contaron que el árbol del mundo existía incluso antes de que naciera el reino de las hadas. Este árbol no existía cuando yo llegué aquí. Las palabras de Arthur fueron como un trozo de hielo arrojado a un lago en calma, creando ondas. Ash giró la cabeza de repente, con los ojos color esmeralda llenos de asombro. ¿Desaparecido? ¿Un ser tan enorme, cómo es posible? Quizás, algo ha sucedido. Arthur retiró la mirada con calma, mientras la ominosa premonición en su corazón se hacía cada vez más clara. Dado que el futuro ya no existe, esto demuestra que el problema finalmente se ha resuelto. El proceso no es importante. El resultado es bueno. Dejó de preocuparse y se giró para mirar a la chica que estaba sentada a su lado con las rodillas flexionadas. Tetrok dijo que la guerra entre hadas y humanos ha terminado. ¿Cuáles son tus planes ahora? Quiero aclarar algunas cosas antes de volver al paraíso. Cuando se mencionó esto, una fugaz expresión de confusión cruzó los ojos de Ash, rápidamente reemplazada por determinación. Puedo entender más o menos por qué el paraíso me envió a salvar el reino de las hadas, pero, ¿por qué el reino de las hadas sigue sufriendo calamidades? ¿Cómo pueden mis acciones llamarse redención? Cambió de tema y dirigió la mirada hacia el horizonte lejano. ¿Qué representa ese vacío insondable? Gran hueco. La mirada de Arthur era sombría. Recordó su primer encuentro con Morgan, donde, detrás de aquel majestuoso trono, había, en efecto, un vacío enorme e inquietante. El futuro Morgan construyó la inexpugnable capital Camelot sobre ese enorme vacío. Como no tenía compañeros fuertes que me apoyaran, tuve que posponer mi plan de exploración del gran hueco. Ash giró la cabeza, sus ojos color esmeralda brillando a la luz de la luna, llenos de expectación. Ahora que estás aquí, creo que este podría ser el mejor momento para descubrir la verdad. Arthur notó el fuego que ardía en sus ojos. Un anhelo por la verdad y la búsqueda de su propia misión. Todo lo que estamos haciendo ahora bien podría ser la razón que propició su nacimiento. El rostro de Ash perdió su brillo, y se frotó las manos, que tenía envueltas alrededor de las rodillas, como buscando consuelo. Lo sé, pero el futuro no ha cambiado, ¿verdad? Inclinó la cabeza, con una sonrisa amarga asomando en las comisuras de sus labios. Me quedaré contigo.
Al recibir la respuesta afirmativa de Arthur, una brillante sonrisa de alivio volvió al rostro de Ash, disipando el frío de la noche. Bajó la cabeza, sacó un antiguo pergamino de su bolso y se lo entregó. Estos son los conocimientos básicos de la serie de trucos de magia El Espejo. Considérenlo mi pago por adelantado. Tras decir eso, se levantó y regresó al campamento, dejando a Arthur solo. Arthur sopesó el pergamino en su mano, sin abrirlo de inmediato, sino hablando en silencio a la sombra del árbol que tenía al lado. Usted ha estado observando durante tanto tiempo, es hora de que salga, su excelencia. Jajaja, las sombras de los árboles se mecían, y Grimm, rascándose la cabeza, salió con expresión avergonzada. Los jóvenes se lo están pasando tan bien, ¿cómo podría yo interrumpirlos? Se echó a reír a carcajadas y rápidamente se sentó junto a Arthur. No viniste a verme solo para ver el espectáculo, ¿verdad? Arthur fue directo al grano. La sonrisa de Grimm se desvaneció ligeramente, y una luz sabia brilló en lo profundo de sus ojos, aparentemente despreocupados. En realidad, estoy sopesando las cosas yo mismo, hay algunas cosas que creo que todavía necesitas saber sobre ella. ¿Ella? Arthur apretó con más fuerza el pergamino que tenía en la mano. Ese niño, es una semilla estelar que llegó flotando desde el mar interior de las estrellas, un hada del paraíso que crecerá de forma natural. ¿Hadas del paraíso? Arthur comprendió al instante el punto clave. ¿Diferentes de las hadas nativas? Así es. Grimm asintió, bajando la voz. La ceniza llegó primero a Orkney, en el norte, donde fue descubierta por el jefe del clan de la lluvia y criada como a una hija. Esa fue la época más feliz de su vida, pero, por desgracia, no duró mucho. Grimm habló con compasión al relatar aquel cruel pasado. Los demás clanes temían al hada del paraíso, por miedo a que creciera y se convirtiera en el castigo del reino de las hadas, así que formaron una alianza e invadieron las Orcadas. El clan de la lluvia fue aniquilado de la noche a la mañana. Las pupilas de Arthur se contrajeron repentinamente, como si volviera de ver a la fría e implacable reina del invierno. Debajo de esa máscara fría, cuyo único objetivo era dominar el reino de las hadas, se escondía una profunda y sangrienta enemistad. Tragándose su odio hacia todas las hadas, Ash comenzó a intervenir en los conflictos de los clanes, salvando a las hadas débiles que eran acosadas una y otra vez, y luego, experimentando la traición una y otra vez. La voz de Grimm estaba llena de impotencia y suspiros. Esta es la historia de Ash, el Salvador, un círculo vicioso de constante salvación y constante traición. ¿A qué se refiere convicción? Tras un breve silencio, Arthur preguntó. Bien, Grimm negó con la cabeza y sonrió, manteniendo a todos en vilo, para sorpresa de todos. ¿No vas a ir al gran hueco? Hay cosas que convencen más cuando las ves con tus propios ojos que cuando las dices. A la mañana siguiente, Arthur ya dominaba a la perfección los fundamentos del truco de magia del espejo. Encontró a Ash, que estaba hablando con Teloth sobre los preparativos para su partida. Hazme el truco del espejo. Bien. Ash alzó el bastón como se le había indicado, y una magia clara se concentró en la parte superior del mismo, su luz se extendió como el agua, creando dos espejos ilusorios. En ese instante, Arthur juntó las manos frente a su pecho, como si abrazara un universo. Las leyes del universo paraíso se activan. Teje la huella de tu destino, el mapa estelar primordial. Un profundo, deslumbrante y brumoso mar de estrellas floreció repentinamente desde el centro de su palma, envolviendo instantáneamente la técnica armonía espejo del fresno. Innumerables runas aparecían y desaparecían en el mar de estrellas, y los secretos de la magia de la fusión de espejos se revelaban con detalle ante sus ojos. Sin embargo, durante el análisis, Arthur descubrió repentinamente, dentro del mar estrellado que se despliega en la I del universo paraíso, además del hechizo que se está analizando, una bola de magia excepcionalmente pura flota silenciosamente. La magia era condensada pero naciente, como un mineral sin tallar, que irradiaba un tenue resplandor de vida. Parece que, ha viajado conmigo a través del tiempo y el espacio. Un pensamiento asaltó a Arthur. Una figura menuda, llorando y desvaneciéndose, apareció en su memoria. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.